Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Del circuito mostrado encontrar la potencia disipada en el resistor R3. Ahí tenemos la respuesta a la que tenemos que llegar y la figura que ya la vamos a retomar. No sin antes identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema de las leyes de Kirchhoff. Circuitos resistivos donde no se pueden simplificar a un circuito equivalente. Estos circuitos están conformados por mallas o lazos. Esos mallas o lazos pueden tener una o varias FEM y varias resistencias. Número 2, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff y en ellas podemos encontrar corrientes, voltajes, resistencias, potencias, etc. Es decir, podemos utilizar la ley de Ohm. Número 3, aquí tenemos en pantalla las tres leyes de Kirchhoff. La primera ley está referida a la ley de los nodos. Aquí tenemos una figura de un nodo que es cualquier punto de unión donde entran dos corrientes y sale una. Dice esa primera ley que la suma de todas las corrientes que entran en ese nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. Y aquí tenemos la primera ley de Kirchhoff en términos de una expresión algebraica. La segunda ley está referida a las mallas o lazos. La suma algebraica de los cambios de potencial o diferencia de potencial alrededor de cualquier trayectoria cerrada del circuito debe ser igual a 0. Y aquí tenemos expresada en una igualdad la segunda ley de Kirchhoff. La tercera ley es una segunda ley equivalente. La suma de las FEMs en una malla es igual a la suma de las caídas de potencial I por R a lo largo de ella. Aquí tenemos también la tercera ley de Kirchhoff, que es una segunda ley equivalente, en términos de una expresión algebraica. Número 4, el método para resolver este ejercicio que vamos a utilizar se llama el método de caídas de potencial. El potencial en cada resistencia R, incluyendo la resistencia interna R minúscula en la FEM, va a ser igual a menos la corriente que pasa por ahí por el valor de esa resistencia, independientemente de qué trayectoria o sentido se analice de la malla o lazo. Número 5, el sentido de recorrido en una malla o lazo puede ser horario o antihorario, que es un sentido arbitrario. Si las corrientes resultan ser negativas, significa solamente que el sentido de las corrientes es el sentido contrario a la que se supuso. Regresando ahí a la figura de este ejercicio, aquí podemos ver un circuito resistivo compuesto por tres lazos. Aquí tenemos el lazo número 1, que sería toda esta parte de acá del circuito. El lazo número 2, que estaría este triángulo que forma ahí por esos tres resistores. Y el lazo número 3 también sería ese triángulo invertido, que está compuesto por esos tres resistores. Vamos a suponer para el lazo número 1 que pasa una corriente en ese sentido, en un sentido antihorario, pasando en esa dirección sobre ese resistor, atravesando esa FEM en esa dirección para esa resistencia R3 que es compartida, en esa dirección la corriente 1 en esa resistencia compartida y cerrando esa trayectoria. Para el lazo 2 vamos a suponer que el sentido también es un sentido antihorario. Ahí va a pasar la corriente 2 en esa dirección para esa resistencia, en esa dirección para esa resistencia y la corriente en el lazo 2 y 2 en esa dirección para esa resistencia. Para el lazo número 3 va a pasar una corriente I3. También vamos a suponer un sentido horario, pasando por esa corriente I3 en esa resistencia compartida en esa dirección, hacia la derecha en la corriente I3 en esa resistencia compartida y en esa dirección en la resistencia R4 la corriente 3, y estos son sentidos arbitrarios. Si nos salen positivos los tres, es que en el sentido arbitrario fue correcto. Pero si alguna de las corrientes salen negativas, solamente lo que significa que circulan en sentido contrario. Vamos a empezar y vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Vamos a iniciar para el lazo número 1. Vamos a empezar justamente en esta resistencia aplicando el método de caídas de potencial, menos el valor de la resistencia por la corriente que pasa ahí. Nos quedaría menos 2000 ohmios por I1. Seguimos esta trayectoria, pasamos y tocamos por último la FEM de 24 voltios y tocamos el borde más pequeño que es el borde negativo,
Vamos a salir con un potencial negativo, menos 24 voltios. Seguimos y nos encontramos a una resistencia compartida. Nos quedaría menos el valor de esta resistencia. Y ahí pasan dos corrientes, I1 y pasa I3. En el mismo sentido, nos quedaría este método menos el valor de esa resistencia, 3300 ohmios, factor de I1 más I3 porque van en el mismo sentido. Seguimos y nos encontramos en ese lazo otra resistencia compartida, menos el valor de esta resistencia, factor de I1 menos I2 porque van en sentido contrario. Seguimos y volvemos al punto de partida que nos dice la segunda ley de Kirchhoff, que esto va a ser igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar este valor de esta resistencia por las corrientes que están entre paréntesis, igual esta por estas dos corrientes, y después las vamos a ordenar. Nos quedaría así, menos 2001, menos 24 voltios, menos 3300 por I1, menos por más da menos, 3300 por I3, hacemos lo mismo para este término, menos 33.000 I1, menos por menos da más, 33.000 por I2 es igual a 0. Ordenando nos quedaría, ¿no?, menos 38.300 I1, al sumar todos los que tenemos aquí por I1, más 33.000 I2, menos 3.300 por I3, va a ser igual, estos menos 24 voltios van a pasar con signo contrario, 24 voltios. Y aquí vamos a tener ecuación número 1 extraída del lazo número 1. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el lazo número 1, para el lazo 2 y también para el lazo 3. Vamos para el lazo 2. Vamos a iniciar justamente en esta resistencia de 56 kiloohmios, que es equivalente para 56.000 ohmios. Menos 56.000 ohmios por I2, que es la corriente que pasa por ahí. Seguimos esa trayectoria. Nos encontramos esta resistencia compartida de menos 33.000 ohmios, factor de I2 menos I1 porque van en sentido contrario. Seguimos, encontramos otra resistencia compartida, menos 36.000 ohmios, factor de I2 más I3 porque van en el mismo sentido. Completamos la trayectoria cerrada, esto va a ser igual a 0. Hacemos lo mismo como hicimos para el lazo 1. Vamos a multiplicar este término por las corrientes que están entre paréntesis. Cuidado con los signos al multiplicar, también para esta resistencia con esas dos corrientes que están entre paréntesis. Nos quedaría así, menos 56.000 por I2, menos 33.000 por I2, menos por menos da más, 33.000 por I1, menos 36.000 por I2, menos por más da menos, 36.000 por I3 es igual a 0. Ordenándolo nos quedaría así, 33.000 por I1, menos 125.000 por I2, menos 36.000 por I3 es igual a 0. Y le vamos a llamar ecuación número 2, extraída del lazo número 2. Vamos a hacer lo mismo para el lazo número 3. Vamos a empezar justamente en esta resistencia. Nos quedaría menos el valor de esa resistencia, 5.600 ohmios por I3. Venimos y llegamos a esta resistencia compartida, menos 3.300, factor de I3 más I1 porque van en la misma dirección. Seguimos y nos encontramos esta resistencia compartida, menos el valor de esta resistencia, 36.000 ohmios, factor de I3 más I2 porque van en el mismo sentido. Completamos la trayectoria cerrada, esto va a ser igual a 0. Hacemos lo mismo como hicimos para el lazo 2 y para el lazo 1, al multiplicar este valor de esta resistencia por lo que está en paréntesis, que son dos corrientes, igual para esta, nos quedaría así, menos 5.600 I3, menos 3.300 I3, menos por más da menos, 3.300 por I1, menos 36.000 por I3, menos por más da menos, 36.000 por I2 es igual a 0. Ordenándola nos quedaría así, menos 3.300 por I1, menos 36.000 por I2, menos 44.900 por I3 es igual a 0. Y le vamos a llamar ecuación número 3,
extraída del lazo número 3 y tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, I1, I2 e I3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, tenemos que resolverlo, pero por cuestión de tiempo vamos a utilizar la tecnología. Nos vamos a ordenar ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, justamente así, como que fuera por un sistema de ecuaciones, ordenándola justamente así. La ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Y vamos a utilizar la tecnología para encontrar esas tres incógnitas, cuyos valores, al resolverlo por la calculadora por una aplicación, tiene que dar que la corriente 1 va a ser igual a menos 9.66 por 10 a la menos 4 amperios. La corriente 2, menos 3.58 por 10 a la menos 4 amperios. Y la corriente 3, igual a 3.58 por 10 a la menos 4 amperios. Como podemos observar, las primeras dos corrientes salieron negativas. Significa que el sentido en que se eligió es el incorrecto. Solamente aclarando ahí al inicio que el sentido correcto es al contrario del sentido que elegimos al inicio. La corriente 3 pues, nos dio positiva y en el lazo 3 es el sentido correcto que circula esa corriente. Entonces, como todo lo demás está bueno, por las aclaraciones del inicio, contestemos la pregunta. La pregunta de este ejercicio es que encontremos la potencia disipada en el resistor R3, que es una resistencia compartida entre el lazo 1 y el lazo 3. ¿Cómo encontramos la potencia en esa resistencia? La potencia P es igual a la corriente al cuadrado por el valor de esa resistencia. ¿Qué corriente pasa en esa resistencia? Como podemos observar, pasa la corriente 1 y la corriente 2 en el mismo sentido, es decir, sumándose. Nos quedaría entonces que la potencia disipada en ese resistor va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 3, más bien dicho, pasa la corriente 1 y pasa la corriente 3, se están sumando y lo vamos a elevar al cuadrado por el valor de esa resistencia. Rectificando que pasa la corriente 1 y la corriente 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir y nos quedaría la potencia va a ser igual a la corriente 1, que sería menos 9.66 negativo por 10 a la menos 4 amperios más el valor de la corriente 3 que nos dio positivo 3.58 por 10 a la menos 4 amperios, todo eso sumado al cuadrado por el valor de esa resistencia, que sería 3300 ohmios. Al utilizar la calculadora, la potencia disipada en esa resistencia compartida va a ser igual a 1.219 por 10 a la menos 3 watts. Dejándolo ahí con tres cifras significativas, y para esta potencia de 10 a la menos 3 el prefijo mili. Nos quedaría entonces, pues, para dejar la respuesta igual como está en el problema, la potencia disipada en esa resistencia compartida, donde pasa la corriente 1 y la corriente 3, sería igual a 1.22 miliwatts. Con esto pues respondemos a la pregunta del ejercicio, esperando que se haya comprendido el método de caída de potencial y que también sea de utilidad. Saludes.